Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con las urgencias oncológicas. En este caso hablaremos de compresión medular y el síndrome de vena cava superior. Entonces, lo que vamos a ver de cada una de estas dos entidades, vamos a ver algo de las generalidades, de la definición, la fisiopatología, el diagnóstico y el manejo. Entonces, comenzando con el síndrome de compresión medular, pues son síntomas neurológicos derivados de la compresión tumoral a nivel de la médula espinal. Tiene un significado pronóstico. Los pacientes que hacen compresión medular tienen disminución en la sobrevida y adicionalmente pues tienen mucha mayor comorbilidad por el déficit neurológico que este conlleva. El pronóstico neurológico va a depender del estatus o del momento en el que el paciente llegue, y a medida que avanza el deterioro neurológico, pues su pronóstico de recuperación va a ser peor. Estos pacientes generalmente pues van a iniciar con dolor, después van a ser síntomas sensitivos, posteriormente van a ser síntomas motores y posteriormente van a ser disautonomía autonómica y trastornos de los esfínteres. Y asimismo, después de que se produce la parálisis o los síntomas motores, pues generalmente la posibilidad de retornar a las funciones o de que el déficit neurológico se revierta es mucho menor que cuando el paciente consulta solo por dolor. Y en esto también tiene el tiempo evolutivo entre los síntomas ya motores, generalmente la compresión medular, y el desarrollo del déficit neurológico permanente. Y este déficit está generalmente asociado a tiempos mayores de 24 horas. ¿Qué tan común es? Es común, se encuentra en el 5% de las autopsias de pacientes con cáncer. Generalmente se encuentra entre un 2,5 a un 6% de estos pacientes. Generalmente se encuentran pacientes con cáncer avanzado, pero hasta en un 20% puede ser el primer síntoma de neoplasia de un paciente. Puede ser el síntoma por el cual un paciente llega, consulta y se evidencia una neoplasia asociada. ¿Cualquier cáncer puede dar compresión medular? Sí, pero los más asociados o los más frecuentes generalmente son los cánceres de pulmón, los de mama y próstata. Algunos como mieloma múltiple generalmente ocupan más del 60% de los casos de compresión medular. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos pacientes o los factores de riesgo mayormente asociados a compresión medular? Generalmente son pacientes mayores de 60 años que pueden tener metástasis óseas previas, fracturas vertebrales previas o dificultades para la marcha. Son pacientes que tienen mayor riesgo de poder desarrollar síndrome de compresión medular. Y algo muy importante son los signos de banderas rojas del dolor lumbar. El dolor lumbar puede presentarse hasta 2 meses antes de que se produzca la compresión medular y los síntomas motores. Entonces, generalmente lo que debemos hacer, o algo muy importante, es diferenciar o encontrar cuáles son las banderas rojas del dolor lumbar, porque muchas veces pasamos el dolor lumbar y pensamos que todos los dolores lumbares son mecánicos o están relacionados con algunos con causas autoinmunes, pero generalmente no le damos mucha importancia al dolor lumbar. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas que nos hacen pensar que ese dolor lumbar merece atención? Generalmente son dolores lumbares que nos hacen pensar en que hay un tumor, o sea, que hay una neoplasia debajo, que hay una fractura, que nos hace pensar que puede haber una infección subyacente, y aparte dejamos los síntomas de caudaquina, que también los debemos tener en cuenta en lesiones generalmente que van a estar por debajo de L1 hacia abajo, pueden darnos síntomas de caudaquina, y muchas veces son síntomas que no preguntamos en un dolor lumbar o que no asociamos a un dolor lumbar. Entonces, ¿qué nos hace pensar en tumor? Pues un paciente que ya tiene historia de cáncer, un paciente que tiene pérdida de peso, un paciente que no tiene alivio con el reposo, eso lo vamos a ver ahorita también, que es un síntoma característico de ese dolor lumbar que nos hace pensar en que hay algo adicional.
paciente que ha perdido el apetito, que se fatiga, que tiene astenia, dinamia, un paciente que hace fiebre y generalmente pacientes mayores de 50 años, el dolor lumbar, es necesario evaluar otras causas, especialmente neoplásicas. Pacientes que tienen fractura, pues pacientes con traumas significativos, paciente con uso de corticoides o inmunosupresores de manera crónica, pacientes que ya tenemos osteoporosis, aquí entran las mujeres, igual otra vez los pacientes mayores de 50 años, que tienen un aumento del dolor al cargar peso, que tiene una historia de fracturas previas, peso bajo, pacientes con hipercifosis lumbar. Los que nos hacen pensar en infección, entonces pues pacientes con fiebre, lo mismo, uso de corticoides o inmunosupresores, uso de drogas intravenosas, que tengan infecciones del tracto urinario, en especial si son infecciones urinarias altas y en especial infecciones urinarias complicadas, o sea, infecciones urinarias asociadas a, por ejemplo, a diabetes mellitus, infecciones urinarias asociadas a uso de sondas vesicales. Pacientes que ya han tenido cirugías previas, que además tienen fatiga rápida, que nos hace pensar de que puede haber una infección subyacente. Y pacientes que pueden tener dolor directamente a la palpación asociado a fiebre, dolor a la palpación de vértebras. Eso puede también estar asociado. Y lo que les decía de caudequina, pues podemos tener anestesia de silla de montar, entumecimiento perineal, podemos tener disfunción vesical de manera temprana en estos pacientes, alteración del esfínter, tono reducido, algo que incontinencia fecal, incontinencia urinaria, dolor irradiado a ambas piernas, alteraciones de la marcha y algo que generalmente se nos olvida preguntar y es la impotencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el síndrome de compresión medular? Entonces, tenemos un efecto mecánico de la compresión epidural, que es responsable del cuadro. Generalmente, la gran mayoría se produce por continuidad, por diseminación hematógena, y una parte más pequeña, generalmente menos del 30%, por contigüidad. Esto lo que va a hacer es un efecto de masa y destrucción local. Puede aparecer, nuevamente empieza a hacer daño neural, o sea, daño sobre la vasculatura neural, y esto empieza a hacer daño sobre el hueso, que lleva generalmente a una compresión que puede llevar a una fractura patológica, directamente a hacer compresión sobre, daño directamente sobre el hueso. Y esto va a ser una compresión por propagación de los espacios paravertebrales y los agujeros de confusión. Y así, a su vez, va a empezar a hacer un edema venoso, compresión sobre las raíces nerviosas que están nervados y que puede llevar directamente a compresión de los vasos sanguíneos medulares. Y finalmente eso va a ser destrucción del hueso y además de eso, daño directamente sobre la médula y el compromiso neurológico, sensitivo, motor y finalmente disautonómico de estos pacientes. La presentación clínica, entonces, lo que les comentaba, el 95% de los pacientes tiene dolor, generalmente es un dolor que es localizado, hasta el 79% de los pacientes puede tener un dolor radicular, que ya les dije podría ser de las dos extremidades, cuando hablamos de síntomas de motoneurona superior, o muchas veces un dolor asimétrico si estamos hablando de síntomas de motoneurona inferior. Es un dolor que despierta en las noches, eso es lo primero que nos debe hacer pensar, que es un dolor que despierta en las noches, que peora en el reposo y que peora con maniobras de bálsamo. Esos son tres síntomas que nos deben hacer pensar que ese dolor lumbar no es un dolor lumbar mecánico y que requiere atención prioritaria. Lo que les decía es un síntoma precursor que puede verse con mucho tiempo de anticipación. En el 85% de los pacientes, cuando ya llegan a consulta, ya uno encuentra debilidad, encuentra síntomas y al preguntar ya encuentra que generalmente hay síntomas como disestesias, parestesias en una o en las dos extremidades y encuentra ya que es un paciente que le cuenta a uno que tiene dificultad para levantarse, que tiene alteración para la marcha. Entonces ya encuentra uno alteraciones motoras, generalmente cuando ingresan a la hospitalización. Y si ya llega con disfunción autonómica, generalmente estamos hablando de una lesión que ha progresado más en el tiempo y que generalmente se va con disfunción e incontinencia vesical o anal. Y en ancianos se puede ver por retención urinaria. Y lo que les decía ahí que estos pacientes, la infección autonómica podría verse de manera más temprana en los pacientes con síndrome de Caudequina.
¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos, un paciente para, y esta es una de las representaciones, cuando evaluamos un dolor lumbar, deberíamos estar evaluando cómo se ve, si efectivamente vemos una hipercifosis, alteraciones en la columna, cómo lo siente, deberíamos evaluar siempre la sensibilidad y después deberíamos evaluar cómo le va en la parte motora. Look, feel, move, para evaluar a estos pacientes. Y lo otro que deberíamos hacer, que es algo que generalmente por ser dispendioso no lo hacemos, o no lo hacemos de manera juiciosa, y es usar escalas para evaluar directamente todos los dermatomas y poder evaluar realmente dónde está el daño, dónde está la lesión, hacia dónde va. Y entonces acá tenemos escalas como esta que es la escala de Asia y que nos permitiría evaluar cómo van o dónde está y poder acercarnos más hacia dónde está la lesión y qué tan grave es. El diagnóstico, entonces ya tenemos la sospecha clínica y debemos confirmarla con una imagen. ¿Por qué? Porque la sospecha clínica muchas veces, por ejemplo, los síntomas motores o los síntomas sensitivos pueden verse unos espacios más arriba o unos espacios más abajo de la lesión que tenemos. Lo segundo es que podemos tener múltiples lesiones en sitios distintos o no contiguos. Eso podría ser que los síntomas clínicos sean concordantes o discordantes con lo que encontramos. Entonces necesitamos una imagen que nos permita evaluar no solo cómo está el hueso, sino también cómo está la médula espinal y qué compromiso tiene. Y el examen por elección o el examen que realmente tiene muchísima mayor sensibilidad y especificidad es la resonancia magnética, que debe ser simple y contrastada. De una sensibilidad y una especificidad por encima del 90%, debe hacerse en las primeras 24 horas. Eso quiere decir que si usted se encuentra con un paciente en el que usted sospecha que hay una compresión medular, debe estar seguro de que está en un sitio donde usted le pueda ofertar una resonancia o debe remitirlo a un sitio donde pueda ser llevado a cabo este examen. Debe hacerse en las primeras 24 horas y debe evaluarse toda la columna. Así los síntomas que tenga parezcan solo de caudaquina, por ejemplo, uno debería poder evaluar desde lesiones cervicales hasta lesiones sacras. ¿Por qué? Porque hasta el 35% hacen lesiones no contiguas. Entonces usted puede quedarse sin evaluar algunas lesiones en estos pacientes. Y quiere tomografía. La tomografía podría servir para planeación quirúrgica o de radioterapia. Permite de pronto evaluar en algo más el hueso, pero no permite dar mayores eh, hallazgos sobre tejidos blandos. Podría usarse con mielografía, pacientes en los cuales no es posible realizarles resonancia magnética. Caso de algunos marcapasos antiguos u otros en los cuales usted no podría ingresarlo al resonador. ¿En qué se basa el tratamiento? Entonces, el tratamiento, aparte del tratamiento de soporte, generalmente se basa en tres pilares, que son los esteroides, la radioterapia y la cirugía. Entonces, comencemos por los esteroides. Entonces, antiguamente y en algunos y en varios estudios, podríamos evaluar dosis altas de dexametasona, dosis de más o menos 100 miligramos día, y lo que usamos y lo que se recomienda actualmente son dosis de 16 miligramos día. ¿Por qué? Entonces, aquí hay una revisión de Cochrane. La vamos a evaluar para tres preguntas distintas a lo largo de la presentación. Es una revisión sistemática realizada en el 2015 que lo que evalúa es tratamientos para eficacia y seguridad en radioterapia, esteroides y cirugía en pacientes con compresión medular. Esta revisión sistemática abarca 7 estudios con un total de 876 pacientes adultos. Y una de las preguntas que se hacen es, ¿cómo les iba mejor a los pacientes? ¿Con dosis altas de esteroides o con dosis medias, que son las dosis de dexametasona? ¿Qué encontraron? Que al usar dosis de 16 miligramos versus 100 miligramos no había cambios en la ovulación, no había cambios en la sobrevida a 2 años, no había cambios en la disminución del dolor o el uso de opioides, pero sí había mucho más efectos adversos con dosis altas de esteroides. Había más sangrado digestivo, había más psicosis y había más muertes por infección, con un RR de 802 bastante alto. Y entonces acá podemos ver efectivamente cómo hay muchos más efectos adversos en el uso
de dosis altas de esteroides sin que eso realmente repercuta sobre la sobrevida o la deambulación de estos pacientes. Entonces, ¿a quién deberíamos colocarle esteroides? Pues a todos los pacientes que llegan a qué dosis, a dosis de 16 miligramos día de dexametasona. ¿En quiénes deberíamos continuarla? Deberíamos continuarla en pacientes que van a ser llevados a radioterapia por lo menos 5 días más. Siguiente ítem sería la cirugía. Entonces, ¿en quién está indicado hacer cirugía? Pacientes que tienen inestabilidad espinal, pacientes que tienen síntomas en rápida progresión durante o posterior a la radioterapia. Y en pacientes en que puede haber necesidad de tejido para biopsia, porque este es el, digamos que es la primera lesión que se ve y no tenemos claro cuál es el origen de la neoplasia. ¿Cómo podemos evaluar la inestabilidad espinal? ¿Qué podríamos evaluar? Esta es una de las escalas que podemos evaluar para evaluar cuál es la inestabilidad espinal. Tenemos aquí, evaluamos la locación, si el dolor mejora con el reposo o no, si hay lesión ósea, cómo se ve el alineamiento espinal radiográfico, si hay colapso del cuerpo vertebral y si se involucra la parte posterolateral de elementos de la espina, como las facetas, los pedículos, la unión costovertebral del tumor y qué tal. Por encima de 7 puntos es un paciente que tiene inestabilidad espinal. Esto es un paciente que requiere una cirugía de manejo urgente. Pero lo otro que podemos evaluar es cuál es el pronóstico antes de llevar a un paciente a ASCRS. Hay diferentes escalas, yo acá solamente traje una, que es la de Tokuhashi, y que evalúa cuál va a ser su condición general, según eso cuáles son las metástasis que hay más allá, cuántas hay metástasis en el cuerpo vertebral, en órganos internos, cuál es el sitio primario del cáncer y si ya hay ya hay realmente paraplegia, o sea, si ya hay compromiso motor instaurado. ¿Por qué? Porque esto va a dar y va a evaluar cuál es la posibilidad de sobrevida a 6 meses, a más de 6 meses o de 12 a 15 meses, perdón, mayor a un año. Y esto va según los puntos. Entonces, un score de 8, pues me va a decir que ese paciente va a sobrevivir menos de 6 meses, probablemente sea un candidato a manejo paliativo, a manejo no quirúrgico. Si tiene entre 9 y 11, pues es un paciente que va a sobrevivir más de 6 meses, menos de un año, que es para evaluar. Y generalmente un paciente que tiene un score mayor de 12 es un paciente que tiene una escala de sobrevida mayor a un año, por lo cual debería ser candidato en caso de inestabilidad rápidamente a cirugía. ¿Qué se hace en tratamiento de cirugía? Se puede hacer fijación, laminectomía, resección del cuerpo vertebral, dependiendo de lo que encuentren. Y en algunos casos de tumores hipervascularizados, generalmente son llevados a embolización previa. La siguiente escala del tratamiento que tenemos es la radioterapia. ¿Para qué se usa la radioterapia? Para reducir la presión del tumor sobre el canal espinal, para hacer control del dolor y también se usa para manejo paliativo. Cuando se usa solo radioterapia, entonces generalmente el paciente que no es candidato a cirugía es un paciente que tiene múltiples ocupaciones o múltiples daños vertebrales a diferentes niveles y en algunos donde el tumor es radiosensible o altamente radiosensible, como por ejemplo en los mielomas. Aquí podemos ver, entonces, este es un ejemplo aquí de radioterapia guiada para un paciente que ya había tenido compresión medular y había sido operado previamente y fue llevado después a radioterapia cuando hubo recaída y nuevas lesiones del tumor. También en radioterapia tenemos pacientes en los cuales tenemos pobre pronóstico, los pacientes que van para cuidado paliativo. Entonces, en pacientes con cuidado paliativo se había evaluado diferentes tipos de tratamientos de radioterapia, si se hace una sola dosis con 8 grays, 2 dosis de 8 grays, hay otros de si se hace dosis más seguidas durante un mes, y lo que hace es la siguiente pregunta de Cochrane, era ¿qué es mejor? ¿Será igual? ¿Será diferente si ponemos una sola dosis y una sola dosis bajas o si ponemos dosis repetidas? Y lo que se encontró es que una dosis baja versus un esquema corto de tratamiento es igual.
en deambulación, en disminución de opioides y en manejo de la incontinencia, que es lo que nos preocupa en los pacientes que no van a ser llevados a cirugía y que se van a manejar de manera paliativa. Este es otro estudio que evalúa, es uno de los estudios que evalúa qué es mejor, radioterapia sola o radioterapia y cirugía, hacer las dos cosas. Este es el estudio de Patel, este estudio es un estudio multicéntrico llevado en Estados Unidos en el 2005, que evalúa a 101 pacientes adultos, que evalúa cómo les va con compresión medular. Aquí los aleatorizan, o sea, unos de los pacientes que los escogen, todos van a llevar radioterapia con 3 grays por 10 sesiones, pero a unos de esos les harán cirugía previamente y los otros simplemente irán con radioterapia sola, que evalúa como desenlace primario la posibilidad de caminar y como desenlace secundario la incontinencia, el uso de opioides y la sobrevida. Esto es, los pacientes realmente analizan 50-51. Este estudio fue parado de forma temprana porque vieron grandes beneficios en la deambulación, que era su objetivo primario, entonces lo pararon tempranamente. Entonces no podemos saber y se pierde casi cercano al 50% de la muestra. Aquí está, este es el esquema primario para ver cuáles son los diferentes cambios entre el grupo de radiación y el grupo de cirugía. Teoría no hay diferencias significativas entre los dos grupos. Y lo que podemos encontrar es que tenemos una mayor probabilidad de deambular con RR 1,48 y un intervalo de confianza que no atraviesa el 1 para deambulación y en especial generalmente deambulación hacia cerca de los 2 años. O sea, son pacientes que tienen mayor probabilidad de deambular y caminar, de mantenerse en el tiempo por 2 años más cuando se les hace cirugía más radioterapia que cuando se hace radioterapia sola. ¿Hay algún cambio en los desenlaces secundarios? En la sobrevida no hay ningún cambio, no es estadísticamente significativo. Mantener la continencia, sí hay una disminución. Mantener disminución de lo de paraplegia también, y en disminución del uso de opioides también. Entonces uno pensaría que es un estudio que permitiría inferir que les iría mejor a estos pacientes si son llevados a cirugía y luego a radioterapia. Pero, y aquí viene la tercera pregunta de Cochrane. Entonces, ¿qué les va mejor? Cirugía más radioterapia. Entonces, ¿qué encontraron ellos cuando revisan el estudio y hacen además la revisión del análisis post-hoc de este estudio? Encuentran que efectivamente hay mejores tasas de deambulación, hay un menor uso de opioides, hay mejor control de incontinencia, tiene pocos efectos adversos, pero tiene muchos sesgos. No hay cambios en mortalidad, la muestra es menor del 50% de los planeados. Estos pacientes recibieron dosis altas de radioterapia. Los pacientes que son escogidos para cirugía, pues son pacientes que tienen, digamos que una enfermedad en teoría un poco menos severa, porque tienen más probabilidades de sobrevida. Y además, los que escogen para generalmente para cirugía, los que escogen para radioterapia solamente pueden ser pacientes que sean con tumores menos radiosensibles. Entonces es un estudio con muchos sesgos y por lo cual no es todavía como un gol estándar tratar a los pacientes con cirugía o radioterapia. Y no hay otros estudios posteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en los pacientes sintomáticos, corticoides, elección de dexametasona, 16 miligramos día, radioterapia, podemos hacer para pacientes el esquema clásico, que son más o menos de 25 a 30 grays en 10 fracciones, o el esquema de hipofraccionamiento dosis baja a los pacientes con pobre sobrevida. También se puede utilizar en algunos casos radiocirugía estereotáxica, o aquí en radioterapia estereotáxica también, como vemos en esta radiografía, o cirugía. Entonces, el paciente llega sintomático, ¿tiene inestabilidad espinal? Sí, va para cirugía. ¿Tiene inestabilidad espinal? No, va para radioterapia. Aquí que va a depender el tiempo, el compromiso motor y la radiosensibilidad del tumor. Tiempo de compromiso motor menor de 24 horas, dosis altas de radioterapia. Más de 24 horas, compromiso ya instaurado, probablemente dosis bajas de radioterapia.
Y no podemos olvidar que es muy importante en estos pacientes el manejo del dolor. Entonces es un manejo que vamos a tener un manejo multimodal. Necesitaremos probablemente opioides, anticonvulsivantes, los esteroides, los AINES en algunos casos. Y en estos podremos hasta utilizar bifosfonatos como manejo paliativo del dolor en estos pacientes. Y en los pacientes en la que la enfermedad está muy diseminada, los objetivos serán paliativos. Y en los asintomáticos, generalmente el manejo será conservador y lo que se irá es a buscar el manejo o el tratamiento del tumor. Entonces, eso era para hablar de síndrome de compresión medular. Siguiendo con la otra urgencia que tenemos, es el síndrome de vena cava superior. Entonces, del síndrome de vena cava superior, tenemos que es una compresión de las paredes de la vena cava por las estructuras que la rodean, que generalmente va a llevar a una disminución del retorno venoso y con congestión de órganos que están inadecuadamente drenados. Generalmente se asocia a fenómenos trombóticos in situ y eso puede aparecer o exacerbar los síntomas. ¿Qué tan común es? Generalmente se pueden ver 150.000 casos en Estados Unidos al año. Las etiologías pueden ser malignas o benignas, entre pues las malignas, que es la más frecuente, que son del 65%, pues tenemos cáncer, generalmente el cáncer pulmonar, los linfomas y otros. Y entre las causas benignas, que pueden ocupar hasta el 35%, podemos tener trombosis. Esto además se ha incrementado con los años, la posibilidad de trombosis, porque se asocia generalmente al uso de catéteres y al uso de dispositivos como marcapasos o CDIs. Podemos tener asociados también bocio, que es raro, tuberculosis, y cada vez se ve con menos frecuencia, ya es anecdótico, por ejemplo, ver asociación de sífilis aneurismática o vasculítica. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos una vena cava, ya sabemos que las venas generalmente tienen paredes delgadas, que son vasos compresibles, que son fácilmente comprimibles y que aquí pueden tener una compresión ya sea intrínseca o extrínseca. Lo que les decía, va a disminuir el retorno venoso y generalmente lo que vamos a ver son síntomas asociados a congestión circulatoria en cabeza, cuello y extremidades superiores. ¿Qué podemos ver? Podemos ver cómo la vena cava puede empezar a utilizar otro tipo de vías. Entonces podemos ver cómo puede irse hacia las venas brachiocefálicas, cómo puede coger el sistema ácigos, puede coger también algunas otras venas hacia abajo, puede irse o puede coger y hacer obstrucción hacia la vena cava inferior, hacia las venas ilíacas. Entonces no es solo que lo veamos hacia la parte superior, sino que también podríamos verlo hacia la parte inferior del cuerpo. Hay diferentes formas de clasificarla. Esta es una forma que clasifica la severidad y la locación. Entonces podemos tener el tipo 1, que generalmente tenemos compromiso brachiocefálico bilateral, que puede haber oclusión o sin de la vena cava superior y de la ácigos. Puede ser moderado severo, preoclusible, que es más del 90%, totalmente oclusible, que esos son los que nos van a dar los grados de severidad. El tipo 2, que generalmente está sobre la ácigos o supraácigos, pero no tiene compromiso de las venas brachiocefálicas. Esto va a ser muy importante para el manejo quirúrgico. Tipo 3, que ya va a coger la ácigos como tal, y el tipo 4, que van a ser las infraácigos. ¿Cómo se ve este caso clínico? ¿Cómo lo vemos? El 60% de los pacientes no tiene diagnóstico conocido de cáncer. Podría ser la primera manifestación clínica de cáncer y no olvidemos las causas benignas. El comienzo de los síntomas tiende a ser insidioso. Generalmente son pacientes que empiezan con disnea, luego edema facial y luego empiezan a hacer edema de extremidades. Con frecuencia hay asociados síntomas como tos, disfagia y disfonía. Hay un edema de las cuerdas vocales y compresión de los nervios recurrentes que puede estar asociado a estos síntomas. Habrá otros síntomas relacionados con el cáncer de origen, dependiendo de lo que sea. Al examen físico, entonces vamos a ver
ya clásicamente el edema facial, cervical, la presencia de venas distendidas en tórax o abdomen alto, lo que llamamos una plétora con edema en esclavina. 25% de los casos puede tener un derrame pleural y el edema y la cianosis empeoran con el decúbito. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente aquí vamos a utilizar tomografía contrastada, que nos va a dar el nivel de compresión, si hay trombosis asociada y cuál es la presencia de colaterales en estos pacientes. ¿Listo? Estos son dos casos. Este es un paciente que que estaba asociado, que llega con síntomas escolares y que llega además con eso con disfonía y llega con dificultad, diplopía y dificultad para ver. Y llega asociado a este es por una trombosis venosa profunda, por una trombosis a nivel de ácidos. Y bueno, este paciente finalmente queda con daño ocular permanente y este es un caso también de un paciente que tiene un síndrome de vena cava superior de manera crónica, que nunca le encontraron la causa, el paciente falleció y nunca supieron por qué lo tenía, pero sí encontraron que tenía ya alteraciones vasculares tanto y generalmente no se veían tanto en esclavina, sino que se veía más hacia la parte inferior. Y acá tenemos el punto de la oclusión. ¿Cómo lo graduamos? Entonces podemos ver un paciente que tiene síndrome de vena cava superior pero está sintomático, que solamente tiene edema en la cabeza o el cuello, que ya tiene edema pero además tiene alteración funcional, que ya tiene edema cerebral, edema laringio o disminución de la reserva cardíaca, paciente en el cual su vida corre peligro, que ya tenemos edema cerebral instaurado, compromiso hemodinámico o compromiso respiratorio por el edema laringio. Y el fatal, que es el paciente que... El tratamiento es necesario instaurarlo de manera rápida porque estos pacientes tienen una mortalidad de 6 meses sin tratamiento. Generalmente puede haber una recurrencia hasta del 20% y tenemos las situaciones de emergencia, que son los pacientes con síntomas neurológicos que ya tienen signos de edema cerebral o la presencia de estridor que nos habla ya de edema laringio. ¿En qué se basa? Entonces tenemos los cuidados de soporte, son pacientes que deben mantenerse sentados con oxígeno. Ya vamos a hablar de unos tratamientos que no tienen mucha evidencia, pero adicional a eso tenemos la radioterapia, la quimioterapia, la colocación de stent y los anticoagulantes, ya sea si tenemos presencia de trombos o si son pacientes que van a requerir stent y van a requerir anticoagulación posterior. Entonces, tratamientos con poca evidencia. Esteroides. No sirve para nada, excepto que usted lo vaya a utilizar porque como es un linfoma, quiere bajar la cantidad de tumor y con eso esperar a que disminuya la lesión directamente sobre la cava. Porque usted lo va a someter a radioterapia, entonces va a iniciar el manejo, o porque es un paciente que ya está en edema laringio. Pero como manejo como tal para el síndrome de vena cava superior, no hay evidencia. Al igual que los diuréticos de asa, que en este caso tampoco tienen evidencia sobre estos pacientes. Radioterapia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la radioterapia? Me disminuye carga tumoral. Es muy útil en los pacientes con tumores de células pequeñas pulmonares, linfomas de bajo grado. Es una terapia ampliamente estudiada, entonces ya se conocen sus efectos adversos, las dosis, cuánto se debe usar. La resolución de síntomas generalmente es a 72 horas, se puede ver hasta un 78% de tumor pulmonar de células pequeñas y en otros tumores pulmonares generalmente hasta el 63%. Y son dosis generalmente cercanos a los 2 grays al día. La quimioterapia, entonces, ¿para quiénes? Es la primera línea de tratamiento de tumores que son quimiosensibles. Entonces, aquí estamos hablando generalmente de tumores como los linfomas. Los linfomas podemos ver resolución de síntomas a 72 horas, generalmente hasta el 80%. Pero mire que en otros tumores que son menos quimiosensibles, realmente la resolución es mucho más lenta y generalmente tenemos que no va a haber esa resolución. Cirugía. Entonces podemos tener una reconstrucción a largo plazo de la vena cava, o sea que estamos hablando de pacientes que tienen una larga expectativa de vida. Es necesario para todos los pacientes que tienen etiologías benignas,
También es útil si hay una resección tumoral asociada, o sea, por ejemplo, si yo voy a retirar el timoma, pues de una vez hago la reconstrucción de la cava. Puedo utilizar injertos yugulares femorales, en algunos casos van a estar esternotomía o toracotomía. Puedo utilizar quimioterapia como neoadyuvancia según el tipo de tumor. Es muy útil también si es que yo no sé de qué es el tumor, o sea que también me sirve para tomar biopsias, pero solamente es un procedimiento invasivo. Y por último, tenemos el tratamiento que más se está utilizando, que son los stent vasculares, que hay de diferentes formas, tamaños, colores, y que realmente me van a servir para evaluar la posibilidad de hacer un tratamiento dirigido, rápido y que rápidamente me remita síntomas en estos pacientes. ¿A quiénes ponerles stent vascular? Entonces, por ejemplo, es un score que es el score de Cushing. Y la idea es que todos los pacientes que tienen más de 4 deberían ser llevados a un stent vascular de emergencia. ¿Cuáles síntomas? Entonces, por ejemplo, tener estupor, coma, alteración pulmonar, cambios mentales, cambios torácicos o laringofaríngeos, cambios o síntomas nasales y faciales y dilatación venosa que realmente pues, hace parte del diagnóstico. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento con stent vascular? Pues es una ventaja que se usa en pacientes en emergencias, debe usarse en los pacientes en trombosis, aunque en estos debe utilizarse tromboaspiración o hacer trombolisis si es necesario. No es necesario tener el diagnóstico histológico del tumor, a veces se hace paro del tratamiento con radioterapia o quimio, porque no se sabe realmente qué tumor es o qué es lo que hay aquí. Acá yo no necesito saber cuál es el tumor, sino que voy a tratar directamente la oclusión con el stent vascular. Es útil también en tumores con pobre respuesta a quimio o radio y la mejoría a las 72 horas generalmente se ve cerca al 100% de los casos. Complicaciones, pues tengo la infección, la posibilidad de embolia pulmonar, que migre el stent, que haya hematoma en sitio de inserción, el riesgo de sangrado si lo asocio, tengo que asociarlo a la necesidad de coagulación y la recaída está cercana al 11%, que ya lo vamos a ver. Estos son diferentes tipos de stents y diferentes estudios que se hicieron con diferentes tipos de stent y cómo les ha ido, cuál es la posibilidad de éxito técnica, cuál es la posibilidad de restenosis y cuál es la recurrencia del síndrome de vena cava. Entonces vemos que la efectividad de este tratamiento está cercana al 100%, la restenosis se ve en un 11.9% y la recurrencia del síndrome de vena cava, que era lo que les decía anteriormente, está cercana al 11%. Efectividad de resolver síntomas con los diferentes tipos de terapia que podemos tener. Entonces vemos que el que lleva y que hace una resolución de síntomas mayor, pues está el stent. Y el que tiene un tiempo de alivio mucho más corto, generalmente está también el stent cercano a 72 horas, solamente cercano también a la cirugía. Y el más lejano, como ya se los comenté, generalmente es la quimioterapia que requiere de 2 semanas para la disminución de los síntomas del síndrome de vena cava. Este es un algoritmo que podría utilizarse para el manejo precisamente del síndrome de vena cava superior. Entonces, tengo un paciente con sospecha de síndrome de vena cava. ¿Qué tengo que hacer? Obtener una imagen. ¿Para qué? Pues para saber dónde está, si hay oclusión y dónde está la lesión. ¿Debo tratar los síntomas ponen en peligro la vida? Sí. Entonces, estabilícelo, hágale el ABC, hágale venograma si necesita. Si hay un trombo presente, considere hacer trombolisis y si no se puede, trombectomía. Y estos pacientes, dependiendo, que era lo de la clasificación que les mostraba en un principio, dependiendo de dónde está, si coge el tronco brachiocefálico o no, pues va a ser llevado a diferentes tipos de catéteres. Entonces acá está el de si es secundario a causa no trombótica, angioplastia seguida por stent, colocación de stent y dónde está. Si es secundario a trombosis, confírmela, considere el stent más trombolisis y si no, trombectomía. Y si es otro origen primario, pues piense cuál es la posibilidad de, o sea, coloque stent primero y si no se puede, pues evalúe la posibilidad de bypass quirúrgicos u otras posibilidades.
Importante, si está relacionado el síndrome de vena cava a un dispositivo, eso incluye marcapasos, debe evaluar la posibilidad de reemplazarlo y de retirarlo. Si es un tumor que es quimio o radiosensible, pues trátelo. Y si es un tumor que no es quimio ni radiosensible y es más bien de resección quirúrgica, pues retírelo quirúrgicamente. Si no pone en peligro la vida del paciente, pues es un paciente que tiene síntomas de moderados a severo, trate de ubicar una biopsia, trate de estadificarlo, evalúelo y hágale el tratamiento dirigido a la causa más que al síndrome de vena cava. Conclusiones, o qué es lo que vamos a llevar a casa. Entonces, lo primero es evaluar el dolor lumbar con banderas rojas. Que no se nos olvide que son los pacientes que tienen un dolor lumbar que puede ser de rápida instauración, un dolor lumbar que los despierta en la noche, un dolor lumbar que empeora con el reposo o con maniobras vasovagales, son síntomas rojos. ¿Qué más? Pacientes que son pacientes que pueden tener asociada infección o cáncer o fractura, son pacientes que deben ser evaluados de manera rápida como un dolor lumbar. Ambos síndromes, tanto el síndrome de vena cava superior como el síndrome de compresión medular, pueden presentarse como la primera manifestación de una neoplasia. Entonces, no es necesario tener el diagnóstico de neoplasia para sospecharlo. El reconocimiento rápido de las dos entidades disminuye mortalidad y morbilidad en estos pacientes. Y son pacientes que requieren equipos multidisciplinarios, requieren un alto nivel de atención. Miren que son pacientes que van a necesitar radioterapia, quimioterapia, que van a requerir stents, que van a requerir trombectomía, o sea que son pacientes que requieren equipos multidisciplinarios y alto nivel de atención. Entonces son pacientes que requieren manejo rápido en niveles altos de atención para que no se queden con estos pacientes en primeros niveles. Y eso era como lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias. Lina, muy bien, te felicito. Muy buena presentación. Ahora abrimos entonces el espacio para las preguntas, para las opiniones, la intervención de la gente. No sé si del grupo de oncología que está presente quieren hacer alguna intervención. Tienen la herramienta, por favor, de levantar la mano. Muy buenos días. Yo quería resaltar la importancia. De los bifosfonatos, específicamente en cáncer de mama, de próstata y el mieloma múltiple, porque eso, si hay lesiones en columna, va a prevenir esta horrible complicación. Y en pacientes que ya han tenido la complicación, también va a dar una mayor estabilidad. Entonces, recordar que hay que usarlos tempranamente.